Muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 30 de julio, hablando de procedimiento de familia. En la sesión anterior estuvimos hablando de algunos procesos que se tramitan dentro del proceso declarativo verbal. Y en específico estábamos hablando del de nulidad o reforma del testamento y de la petición de herencia. Estos dos fueron los últimos que nosotros estuvimos analizando. Vamos a pasar a hablar ahora de la nulidad o rescisión de la partición sucesoral o conyugal o patrimonial de compañeros permanentes. En este proceso, lo que se busca, como su nombre lo indica, es la rescisión o nulidad de la partición, bien sea dentro del proceso de sucesión o dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal o dentro del proceso de liquidación de sociedad patrimonial. Lo que queremos es que se anule judicialmente esa partición y que se vuelva a hacer. Esto se va a presentar porque hay circunstancias como lesión enorme. A una persona se le dio menos de la mitad de lo que por ley le corresponde y a otro se le dio más del doble. Entonces yo solicito que se anule esa partición y que se vuelva a realizar la misma, pero ya teniendo en cuenta el derecho que realmente le corresponde a él. Listo, entonces esa es la idea del proceso de rescisión o de nulidad de la partición. Esto se da porque en algunos casos, como en la liquidación de sociedad conyugal o en las sucesiones, cuando tenemos herederos forzosos, sobre todo, el monto que va a recibir la persona ya está determinado por la ley, ¿sí? El cónyuge recibe el 50% de los bienes sociales y de las deudas sociales que haya. Los hijos reciben en partes iguales, etc. Entonces, teniendo en cuenta que la ley sustancial ya establece de manera específica cuánto es lo que debe recibir la persona, si esto no se cumple, nos genera esto. También puede ocurrir que haya nulidad de la partición cuando se deja por fuera a una persona que tenía derecho dentro de la partición. Es decir, dejamos por fuera un heredero. Porque se tenía conocimiento de la persona y dolosamente no se metió a la partición, o incluso porque no se tenía conocimiento. Porque yo no puedo aducir que hay buena fe y que, ay, no, es que como yo no sabía. Sí, digamos que en ese caso no hay ese dolo de conocer que la persona existe y no repartirle nada, para lo cual podría incluso aplicarse la sanción del artículo 1824 del Código Civil, en caso de que usted conozca y dolosamente se deje por fuera. Pero aún en ese evento, si usted no sabe que la persona existe, igual hay que respetarle su derecho porque la ley ha establecido de manera clara a cuánto asciende el derecho de los herederos del cónyuge o del compañero permanente. Entonces, no es excusa que yo no sepa cuánto es para no repartir la sucesión. Obviamente, hay que tener en cuenta que para ese heredero que ha sido dejado por fuera, por ejemplo, también existen unos términos de caducidad y de prescripción, ¿cierto? O para el compañero permanente. Por ejemplo, el compañero permanente que no tiene su unión marital declarada, esta persona tiene un año contado a partir de la separación definitiva
para demandar y lograr demostrar, primero, que son compañeros permanentes y segundo, reclamar su derecho a gananciales, porque si lo hace por fuera de ese año, pierde los derechos patrimoniales que tiene. Entonces ya no podrá solicitar esa nulidad de la partición y que se rehaga para ser contenido, para ser integrante dentro de esa partición, porque habrá caducado la acción que tenía o las acciones que tenían para reclamar sus derechos patrimoniales. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el más corto es ese, el de los compañeros permanentes que no tienen declarada la unión marital, 1 año contado a partir de la separación definitiva. ¿Sí? El segundo, más corto, es el de los hijos no reconocidos. El hijo no reconocido por el causante tiene 2 años contados a partir de la muerte para solicitar la filiación con la petición de herencia, como lo vimos en la clase anterior. Si usted no lo hace dentro de esos 2 años, pierde el derecho que le llegare a corresponder dentro de esa sucesión. Entonces es supremamente importante estar ahí al pie del cañón con estas circunstancias, ¿cierto? Y usted como abogado, estar pilas diciéndole a la gente, vea, ojo que usted tiene un derecho hasta tal fecha. Si deja pasar de ese momento para demandar, pierde el derecho, pilas, ¿sí? Entonces, esas son razones por las cuales, las más comunes, vamos a solicitar la nulidad o rescisión de la partición, ¿sí? Cuando se ha dejado por fuera al compañero permanente, al cónyuge o a un heredero. Pero también yo puedo solicitar la nulidad o la rescisión de la partición si existe un error a la hora de haber hecho la partición. Ejemplo, en el primer orden hereditario los hijos reciben en partes iguales y eso no se calculó de esa forma. Se calculó de una manera diferente, lo cual puede dar lugar a lesión enorme. Tengamos en cuenta que, ojo con esto, es muy común que dentro de las sucesiones sea casi imposible darle a todos lo mismo, a menos que yo reparta en porcentajes. Si yo reparto por porcentaje, todo el mundo tiene derecho al 10%, 20%, 30%, en fin. Ahí sí, pero todos quedan dueños de todo. Cuando se hace una sucesión o una liquidación de sociedad conyugal, lo ideal es que cada persona quede con sus propios bienes. ¿Sí? A menos de que yo reparta en porcentaje, es casi imposible que esto sea equivalente. Es decir, muere Pedro con 3 hijos y un cónyuge. Y Pedro tiene una casa que vale 300, un apartamento que vale 100, 2 locales que valen 25 cada uno, un carro que vale 50, unas acciones que valen tanto, ¿sí? Una plata en la cuenta. Entonces, a la hora de yo repartir eso, puede haber ligeros desbalances entre unos y otros, porque entonces Juan se queda con el apartamento 301 y Pedro con el apartamento 401. Así sean dentro de la misma unidad, solo por el hecho de uno estar encima del otro, los valores son diferentes. Y ahora pensemos en cosas que quedan en lugares diferentes. No es lo mismo un apartamento que una bodega, que una finca, ¿sí? Entonces, esas ligeras diferencias, siempre y cuando no haya lesión enorme y que las partes estén de acuerdo, no tienen problema. Sí, que a uno le di el apartamento que vale 200, pero el que le tocó a este no valía sino 190 y el del otro costaba 203. Realmente todos deberían recibir en partes iguales, pero si ellos están de acuerdo en esos pequeños desbalances que hay para quedar cada uno independiente en uno de esos bienes, no hay problema. Los problemas se generan si hay lesión enorme, ahí sí. Y entonces aquí viene el otro problema, que la partición que se presenta a los juzgados y a las notarías generalmente hasta el día de hoy se hace por valores prediales. Y en muchas oportunidades los valores prediales sí tienen unas diferencias brutales que comercialmente no. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es lo que realmente las personas reciben, no lo que está solo en el papel. Ejemplo de esto.
Hace unos años ya hicimos nosotros en la oficina una liquidación de sociedad conyugal. Yo creo que el caso ya se los conté a ustedes. Y si no, se los cuento. Y si ya los conté, lo repito. Existían dos fincas. Una finca en Llano Grande y una finca en La Ceja. ¿Sí? Las dos fincas tenían un valor comercial de 200 millones de pesos. Entonces el señor dice, yo me quiero quedar con la finca de Llano Grande, y la señora dice, yo me quiero quedar con la finca de La Ceja. Las dos eran equivalentes, 200 millones de pesos, entonces listo, finca para este, finca para este. Sin embargo, en el predial aparecía la finca de Llano Grande por valor de 95 millones de pesos. Pero la finca de La Ceja, que queda en un municipio donde Catastro es como que más activo, más piloso, el valor predial en La Ceja era de 195, o sea, casi el valor comercial. Si yo miro la partición, yo le estoy adjudicando a la señora una finca de 195 y al señor una finca de 95. Ahí hay una evidente lesión enorme, ¿sí? Pues 95 contra 195. Mucho más del doble. E incluso el juez ahí mismo reviró, no me acuerdo si fue en juzgado o en notaría. Creo que fue en juzgado. Porque me dijo, no, un momentico, va a haber lesión enorme. Y digo, espérese, calma. Predialmente, los valores son esos y daría lugar a una aparente lesión enorme. Pero si tenemos en cuenta los valores comerciales, los valores reales de los bienes, son exactamente iguales. Y las partes no solo aceptan de mutuo acuerdo esto, sino que además se puede hacer renuncia a gananciales en caso tal de que se considere que hay un desbalance. ¿Sí? Renuncia a gananciales en proporción, no total, sino en proporción. Pero lo importante del tema es que yo no puedo hablar de lesión enorme solo por lo que está escrito en el documento, porque hasta el día de hoy al menos para la liquidación de sociedad conyugal y la sucesión todavía es posible utilizar valores prediales. Si mañana con la nueva reforma tributaria eso se cambia y ya solamente se pueden presentar por valores comerciales, se acabó lo que estoy diciendo y ya sabemos cómo se maneja. Si no, quiere decir entonces esto que nosotros siempre vamos a tener ese punto. Lo que se presenta al juzgado o en la notaría se puede dar por valores prediales, lo cual puede incluir aparentes lesiones enormes. ¿Sí? ¿Cómo se evita ese tema o cómo se deja claro de que no hay lesión enorme? Primero, porque uno siempre debe hacer dos particiones. La partición comercial, donde se establecen las reglas reales con las cuales se está trabajando, y la partición con valores prediales, que es lo que va a quedar reflejado en el juzgado. No es que sea una estrategia de evasión de impuestos, no, porque si la ley permite actuar con valores prediales y no se ha reformado la ley como sí se hizo para las compraventas, pues usted no está haciendo nada malo, ¿sí? Porque usted para hacer una compraventa hoy en día sí lo tiene que hacer por valor real. Lo mismo que permuta, aporte en sociedad, todo eso por valor real. Pero las sucesiones no. Se puede todavía con valor predial. Entonces, ojo con ese tema cuando estemos hablando de nulidad de
la partición o de la adjudicación. Entonces ya saben, se puede dar la nulidad porque a alguien no se le dejó lo que le corresponde, a alguien lo tumbaron, bien sea porque lo excluyeron o porque le dieron menos de lo que la ley le correspondía, pero menos ostensiblemente, de que haya lesión enorme. No es que le dieron 300.000 pesos menos. ¿Listo? O la otra, porque haya problemas de forma o de fondo frente a la partición. Si no se hizo conforme a la ley, ¿sí? Cuando me refiero a que no se hizo es que no cumplió con los formalismos exigidos por la ley, no se realizó siguiendo los pasos debidos, pues se puede solicitar la nulidad o rescisión de la misma y que se rehaga esa partición para volver a repartir. ¿Quién tiene alguna duda al respecto de esto? Profe, ¿para esta acción hay algún término de prescripción o no, profe? Pues Y a yo puedo partir, decir por que ejemplo, son de la 10 años. sucesión. Yo puedo decir que son 10 años, que es el término de prescripción de los derechos, porque si yo dejo pasar más de 10 años, pues ya ahí, aunque mi acción tuviese resultado, pues la persona que tenía esos bienes puede adquirir por prescripción los mismos, entonces yo ya no, pues, no tendría opciones de reclamar. Entonces yo puedo decir que son 10 años para esto. ¿Sí? Frente a bienes inmuebles, porque frente a Profe, bienes inmuebles y pues en el puede ser caso, 3 o 5, ¿cierto? Podría ser mucho menos incluso. ¿Alguna otra duda? ok. Profe, en el caso de que, sí, en el caso de que haya una sucesión y haya lesión enorme, pero, o sea, todos estén de acuerdo y supongamos que se muera uno de los hermanos, los hijos podrían iniciar esa acción o no. Sí, a menos que ese acuerdo que vos me mencionás haya quedado por escrito y se haya hecho algo como, por ejemplo, una renuncia parcial al derecho de herencia. ¿Sí? Porque puede ocurrir esto. En el caso personal, con mi mamá ocurrió algo así. Cuando murió mi abuela materna, ¿sí? Ella tenía 5 hijos, incluyendo mi mamá. De esos 5 hijos, había 2 que eran económicamente muy prestantes. Uno, un cirujano plástico, tío mío, y el otro que ya falleció, que tenía una empresa de panes en Cali. ¿Sí? Indupan se llama, o se llamaba, no sé si siempre todavía existe. Esos 2, como te digo, eran muy prestantes. Entonces, cuando se muere la mamá y se va a repartir la sucesión, que no era mucho tampoco, estos 2 llegan y dicen, ¿sabe que nosotros renunciamos a esa herencia? Nosotros renunciamos a esa herencia, nosotros no la necesitamos. La necesitan más los otros 3 hermanos que están en una condición económica más apretada. Entonces, no, ellos que se repartan eso. Listo. Resulta que Luis Alfonso, años después, lo mataron. Sí, lo iban a secuestrar y el tipo opuso resistencia y lo mataron. Entonces, la pregunta sería, los hijos de Luis Alfonso, que fue el que renunció a la herencia, podrían llegar y decir, venga un momentico, ahí hay lesión enorme, porque es que a mi papá no le dieron nada y a él le correspondía, porque él también era hijo. De primeras uno podría decir que sí, porque fue dejado por fuera, pero como eso se hizo mediante un acto por escritura pública de renuncia a su derecho de herencia o de cesión, si lo quiere ver de esa forma, porque se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Se puede hacer como repudio a la herencia o se puede hacer como cesión a los otros hermanos. De las dos formas se puede hacer. Yo preferiría la cesión. Es decir, que usted le cede,
porque en el caso del repudio queda abierta la representación frente a los hijos, ¿sí? En cambio, en el caso de la cesión, no. Entonces, la verdad era que yo estaba muy chico, yo no me acuerdo cómo se fue que se hizo en ese caso, pero lo estamos poniendo de ejemplo para esto. Si se hace por medio de cesión del derecho de herencia, de que estos dos, Luis Alfonso y el otro, ceden ese derecho a los otros hermanos, ahí esos hijos no tienen nada que alegar, porque es un acto entre vivos donde la persona cede, dona, regaló el derecho que tenía. Si la figura es el repudio, ahí sí, porque el repudio me abre la puerta a la representación. Recuerden que la representación en Colombia se puede solicitar cuando hay repudio, indignidad, desheredamiento, conmoriencia y premuerte. En esos 5 eventos, si la persona murió antes que el causante, si la persona repudió la herencia, si la persona fue declarado indigno, si la persona fue desheredado o si hay conmoriencia con el causante, en esos 5 eventos, los hijos de esa persona, de ese heredero, pueden solicitar la herencia en representación de su padre o madre. ¿Sí? Entonces, ahí sí se abre una puerta para esto. Pero si se hace por medio de la cesión del derecho de herencia, no. Porque no es que a la persona no se le dio el derecho, sino que la persona lo cedió, sí se le dio, sí se le reconoció, pero esa persona se lo cedió a los otros, se lo regaló a los otros. O incluso se lo vendió, porque la herencia es un derecho patrimonial comercial. Entonces yo puedo negociar el derecho de herencia. Cosa también distinta es a que yo haga la sucesión hoy, 30 de julio del 2021, y que en 2 o 3 años, por circunstancias de proyectos inmobiliarios o urbanísticos o cualquier otra circunstancia similar, los bienes cambien de valor ostensiblemente. Hombre, que había unas acciones que para el 30 de julio de 2021 costaban 100 millones de pesos, pero 2 años después se duplicaron o triplicaron en precio, ¿sí? O que perdieron precio. En ese evento yo ya no puedo hablar de lesión enorme ni nada, porque para el momento en el que se realizó, las cosas eran equivalentes, las cosas tenían el valor adecuado. Que ya después por fenómenos externos, esos valores se hayan modificado, se hayan incrementado, se hayan reducido, ya eso es una cuestión aparte. Entonces yo no puedo utilizar esa excusa de la valorización o desvalorización de los bienes por elementos externos para decir que hubo una lesión enorme, ¿cierto? Tiene que ser en el momento de. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, eso en lo referente a la nulidad o rescisión de la partición en sucesión, sociedad conyugal o sociedad patrimonial. ¿Listo? Y pasemos al último de este cuadro, que es la inexistencia o nulidad de las capitulaciones matrimoniales o maritales de hecho. Las capitulaciones matrimoniales, así como las maritales, tienen varios requisitos para que sean válidas. Hablemos primero de las capitulaciones matrimoniales, que estas tienen menos problema que las otras. Frente a las capitulaciones matrimoniales, para que estas sean válidas y se puedan aplicar, estas tienen que haber sido firmadas por los futuros cónyuges, es decir, por los esposos, si quiere utilizar ese término. Recuerde que los esponsales es una figura que está en desuso y es, digamos, como la promesa de compraventa, pero para el matrimonio, o sea, la promesa de matrimonio. Entonces, esos son los esposos. En ese orden de ideas, tiene que ser firmada por quienes se van a casar por escritura pública antes de la celebración del matrimonio. Si las capitulaciones se firman con posterioridad a la celebración del matrimonio, no son válidas,
son inexistentes. ¿Sí? Tiene que hacerse por escritura pública. Si no se hace por escritura pública, misma circunstancia. Y obvio tiene que ser firmada por los cónyuges o futuros cónyuges o por unas personas apoderadas por ellos para realizar esta circunstancia, para realizar este acto de negocio jurídico. En ese orden de ideas, si se hace sin cumplir con esos requisitos, puede demandarse la inexistencia de las capitulaciones. Recordando que en Colombia existen dos clases de capitulaciones. Las capitulaciones totales, donde los cónyuges acuerdan que no se va a formar sociedad conyugal, que van a permanecer en un régimen de bienes independientes, donde cada uno tiene sus propios bienes, o las capitulaciones parciales, donde se dice que sí se va a formar la sociedad patrimonial o conyugal, pero que esta va a tener unas reglas especiales, bien sea para excluir ciertos bienes que serían sociales o para incluir ciertos bienes que, siendo propios, las personas quieren incluirlos. La más común de las capitulaciones son las capitulaciones totales, pero no quiere decir que las otras no se vean, ¿sí? Cuando yo pretendo decir que esas capitulaciones no son válidas porque no se cumple con los presupuestos legales, ahí estamos hablando de este proceso, donde yo quiero atacar la validez o la existencia de esas capitulaciones matrimoniales, sean totales o sean parciales. No hay problema. Y es relativamente sencillo frente a las capitulaciones maritales. Perdón, capitulaciones matrimoniales, no frente a las maritales. ¿Listo? Entonces, frente a las capitulaciones matrimoniales, es, digamos, más sencillo el asunto, porque la regulación de las capitulaciones matrimoniales ya está muy establecida en la ley. Ya se sabe cuáles son los requisitos y cómo debe hacerse. Sin embargo, para el código, para las capitulaciones maritales, la cosa cambia. Si nosotros nos venimos para el Código Civil, a partir del artículo 1771, está la regulación de las capitulaciones matrimoniales, ¿sí? En el 1772 nos habla de las formalidades que tiene que tener, que se otorgan por escritura pública. Y que tienen que ser firmadas anteriores al matrimonio. Por eso se habla de esposos. Recordando que los esponsales son quienes están, los esposos son quienes han firmado el contrato de esponsales que están prometidos para casarse, digámoslo de esta forma. Se habla de cuáles son las limitaciones y de las estipulaciones aplicables. Pero con la unión marital de hecho, la cosa es diferente. Con la unión marital de hecho, en primera instancia, según la Ley 54 de 1990, nada dice al respecto de las capitulaciones matrimoniales. Nada. No se mencionan siquiera. Pero por medio de jurisprudencia, sí se han mencionado y se ha establecido que básicamente por medio de analogía se pueden aplicar o se pueden realizar capitulaciones maritales en las mismas circunstancias y con las mismas reglas de las capitulaciones matrimoniales. Hasta ahí no había ningún problema, ¿cierto? Hasta que
el año pasado, antepasado, no recuerdo, la Corte Suprema de Justicia, en un caso que le llega, analizan y dicen, no, un momentico. Las capitulaciones maritales tienen un componente adicional. Y es que usted las puede firmar en cualquier momento antes de los 2 años de convivencia de los que trata la ley 54 del 90. Y ahí es cuando todos los abogados de familia hicimos como, ¿cómo? ¿Qué estamos diciendo? Porque resulta que la Corte llega y dice, vea, Pedro y María se van a vivir juntos hoy, 30 de julio del 2021. Y estas personas para hacer capitulaciones deberían haberlas firmado antes de hoy, 30 de julio, porque ya aquí a partir de hoy empiezan a vivir. Pero llega y dice, no. Las pueden firmar hasta el 29 de julio del 2023. Fecha en la que se cumplirían 2 años de convivencia. Entonces uno dice como, espérese, ¿cómo? Resulta que para la Corte Suprema de Justicia, una cosa es la unión marital y otra cosa es la sociedad patrimonial. Entonces, según la sentencia, la unión marital empieza desde el día 1 de convivencia y la sociedad patrimonial empieza a los 2 años. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Sí? Yo miro si tengo la sentencia por aquí, se las comparto. En un segundito. Espéreme que por acá la tengo. Acá. Esta es la sentencia a la cual me estoy refiriendo yo. Esta. SC 005 de 2021. ¿Sí? Esta es la sentencia. Magistrado ponente Álvaro Fernando García Restrepo, que sale con un argumento que sinceramente, o sea, sale con unas cosas muy raras. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Entonces dice, se solicitó declarar que entre los litigantes existió tanto una unión marital de hecho como la constante sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, desde abril de 2006 y hasta finales del mes de julio de 2012. Decretar la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Y entonces dice, la demanda fue admitida el 20 de febrero de 2013, se notificó personalmente a los representantes. En tiempo dicho profesional replicó y en tal virtud se opuso a las pretensiones y se pronunció de distinta manera sobre los hechos y formuló las excepciones meritorias que denominó inexistencia de unión marital de hecho, inexistencia de la obligación de disolver y liquidar cualquier sociedad, fincadas básicamente en que la convivencia de las partes fue objeto de varias y prolongadas interrupciones y en que los convivientes, mediante escritura pública número 370 del 8 de febrero de 2008, y se acuerde que se fueron a vivir desde abril de 2006, que en escritura pública del 8 de febrero de 2008, otorgada en la Notaría 17 de Medellín, pactaron capitulaciones 2 años después de estar conviviendo. Listo, entonces por acá abajo llega y dice,
Entonces, mire, pese a la proximidad del matrimonio y la unión marital de hecho, se trata de instituciones jurídicas distintas e independientes, diferenciadas principalmente por la forma de su constitución y por efectos económicos que uno y otro se derivan, toda vez que el legislador reguló de manera disímil la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial. Hasta acá no se ha dicho nada diferente a lo que ya conocemos. Entonces, mire, pues aquí empieza el problema. Entonces llega y dice, de allí el desacierto de la conclusión a que arribó el ADCUEM, relativa a que las capitulaciones maritales solo son eficaces si se pactan antes de comenzar la unión marital. Dice la Corte que esto no es cierto. Para extrapolar la aplicación de todas las normas sin ninguna distinción y sin agotar ese juicio de igualdad. Sería tanto como estimar que entre cónyuges y compañeros permanentes y entre sociedad conyugal y sociedad patrimonial no existe diferencia alguna. Es que lo acaba de decir la misma Corte, que la diferencia es la forma, nada más. ¿Sí? Siendo claro que en Colombia quienes se unen maritalmente de hecho, pueden estipular capitulaciones, no existe igual certeza sobre el momento en el que pueden hacer efectiva esa prerrogativa. Por lo que para definir este aspecto debe tenerse de presente que ellas, las capitulaciones, son el estatuto normativo que los cónyuges o compañeros permanentes elaboran para regular los efectos económicos del vínculo personal que establecen y que si bien son accesorias al matrimonio o a la unión marital, producen efectos independientes y autónomos, por lo que la evaluación de su validez y eficacia debe efectuarse en consideración al momento del surgimiento de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial. En este orden de ideas, es lógico que las capitulaciones, en el caso del matrimonio, deban otorgarse antes de la celebración de dicho vínculo, pues a partir de él surge indefectiblemente la sociedad conyugal entre los casados. Otra es la situación de la unión marital de hecho. La conformación de la sociedad patrimonial es contingente, ya que no tiene lugar por el simple surgimiento de la unión marital, dado que se necesita la confluencia de los demás supuestos exigidos por el legislador, como por ejemplo el trabajo y la ayuda mutua que confluyen en la adquisición de bienes. En estrecha conexión con lo anterior, el recurrente destacó la importancia de determinar cuándo surge la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes y con este propósito concentró su atención en el artículo segundo de la ley 54. Básicamente lo que nos está diciendo la Corte Suprema de Justicia es que en la unión marital la sociedad patrimonial no surge con la unión marital, sino que surge a los 2 años de convivencia. Y entonces ahí es cuando uno se queda como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? O sea que si Pedro y María se van a vivir juntos y María se gana el baloto 2 años antes, ese baloto es un bien propio, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo la Corte. Y que al compañero permanente no le toca nada, porque como no tienen 2 años de convivencia, entonces ahí es cuando uno hace, ¿qué? Desgraciadamente no es la primera vez que vemos una circunstancia similar en la Corte Suprema de Justicia y ya se empieza a volver preocupante. Porque, o sea, la verdad están saliendo con unas cosas que no. Los invito a que lean esa sentencia para que se impresione de los raciocinios que da la Corte que uno dice, pero ¿qué? ¿Sí? Donde dan al traste pues lo que
lo que uno tenía como una cosa ya muy clara y muy estipulada al respecto, pero la Corte ha, básicamente han regulado como les dio la gana. Sebastián. Profe, no, sino que acá revisando un poquito sobre el articulado de la ley 54, sobre todo ese artículo segundo, pues, que dice que se presume la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos. En ambos, no, pues no sé si me estoy equivocando, en ambos casos, tanto en el literal A como en el literal B, señalan que esta sociedad patrimonial no puede conformarse o materializarse en un lapso inferior a 2 años. No sé si ese será el criterio que haya tenido la Corte Suprema para emitir esa decisión o ese pronunciamiento. El problema es que la gente no está leyendo el artículo, sino que la gente cree que está leyendo el artículo. ¿Sí? Sebastián, ¿en qué parte dice que no se forma la sociedad conyugal con menos de 2 años? Profe, no, pues estaba aquí ya mirando, pues más que todo, a ver, leámoslo aquí pues, entre todos para solucionar de pronto ese Les dice, problema. A ver, cuando artículo exista, 2. listo. Listo. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos. No, espera, que estoy leyendo yo. Estoy leyendo la ley 979. Acá está. Esta es la 54 del 90. Artículo 2. Listo. Se presume que toda sociedad entre compañeros permanentes, se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos. ¿Listo? A me pone un caso, B me pone otro caso. ¿Listo? El problema es que esto se leyó desde aquí. Hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos. En el caso A y en el caso B. Y entonces se está interpretando como que solamente están estos dos casos de manera taxativa. En los dos casos se me habla de 2 años. El problema es cómo inicia el artículo. Se presume. ¿Qué es una presunción? Una presunción es una facilidad probatoria que da la ley. ¿Cómo así? La carga estática de la prueba, artículo 167 del Código General del Proceso, dice que si usted quiere que se aplique una norma jurídica, usted tiene la carga de demostrar el supuesto de hecho de la norma jurídica. Es decir, Fiscalía quiere que metan a la cárcel 10 años a Pedro por haber matado a Juan. ¿Sí? ¿Qué tiene que probar la Fiscalía? El supuesto de hecho, el homicidio. ¿Listo? Yo como hijo quiero que se aplique el artículo 1045 del Código Civil, 1045 del Código Civil y se me dé la herencia. ¿Qué tengo que hacer? Demostrar el supuesto de hecho del artículo 1045, es decir, que yo soy hijo. ¿Listo? En laboral, yo quiero que se me indemnice por un despido sin justa causa. ¿Qué tengo que demostrar? 1, el contrato de trabajo. 2, que el despido fue sin justa causa. ¿Sí? Entonces es la carga estática de la prueba. Usted quiere que se aplique algo, pruébelo. ¿Listo? Pero en algunos casos, la ley dice, vea, ¿sabe que yo le voy a facilitar las cosas? Y yo voy a presumir que algo pasó. Si usted me demuestra otra cosa, más fácil,
de la cual yo me puedo hacer valer. Ejemplo, el hijo de mujer casada se presume del marido. Cuando una mujer casada tiene un niño, no tiene que demostrar que esa persona es hijo de él, ¿sí? Del marido. ¿Por qué no tiene que hacer eso? Porque la ley dice, si estas dos personas están casadas, tienen relaciones sexuales. Si tienen relaciones sexuales, es probable que queden en embarazo. Si quedan en embarazo, nace un niño y ese niño va a ser hijo de la persona con la quien tenía relaciones sexuales de manera habitual. ¿Listo? Entonces, la circunstancia ahí es que la ley dice, hombre, ¿para qué nos vamos a poner a hacer prueba de ADN y hacer cosas si ya tenemos una circunstancia de la cual nosotros podemos deducir ese tema? ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, la ley dice, ok, cuando se presenta una presunción, yo voy a dar por cierto algo, siempre y cuando usted me demuestre una cosa anterior. En este caso, si usted me demuestra que es mujer casada, el hijo que nazca, yo voy a presumir que es de ese señor. ¿Listo? ¿Eso quiere decir que todas las mujeres casadas, los hijos son solamente de los maridos? No. Una mujer casada puede tener un hijo que no sea del marido. Sí. Y entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Hay que desvirtuar la presunción. ¿Cómo? Hay que hacer una prueba de ADN para demostrar que ese pelado no es hijo de este, sino que es de este otro. ¿Sí? Las presunciones son de dos tipos. Presunción de hecho y presunción de derecho. Las dos. Las presunciones de hecho se pueden demostrar en contra. Se pueden desvirtuar. La de derecho no. Pero las de derecho tienen que estar expresas en la ley. Tiene que decir, se presume de derecho tal cosa. En las de hecho no. Entonces, cuando la ley dice, se presume, es una presunción de hecho. ¿Listo? En ese caso, cuando usted lee la ley 54 del 90, en el artículo 2, esto quiere decir que es una presunción de hecho. Quiere decir que estos dos supuestos son las dos formas en las que la ley me facilita la demostración de la unión marital. Porque es que yo tengo, perdón, de la sociedad patrimonial, porque es que, ¿cómo demuestro yo que dos personas tienen una sociedad patrimonial? Si no existiera esa presunción, ¿qué es lo que tengo que probar yo? Que hay ayuda mutua, socorro, que hay aportaciones comunes, que ellos están uniendo sus patrimonios para compartir un proyecto de vida. Eso es mucho más jodido que demostrar que llevan 2 años conviviendo. ¿Sí? Entonces, esa facilidad que me da la ley para demostrar que existe la unión marital está siendo mal interpretada y entonces la gente está diciendo, no, 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 es que solamente se puede decretar la unión marital, la sociedad patrimonial, en el caso 1 o en el caso 2. De resto no existe sociedad patrimonial. Entonces uno dice ahí, pero entonces, ¿por qué está redactada en clave de presunción? Si eso fuera así, ¿por qué simplemente no empieza el artículo, como te digo yo, acá? Hay lugar a declarar judicialmente en cualquiera de los siguientes casos la sociedad patrimonial así, tan, tan. El hecho de que empiece así me rompe a mí el argumento. ¿Por qué? O el legislador lo hizo mal y se equivocó al poner esa palabra. O lo que quería el legislador era otra cosa y usted me está interpretando de otra manera. Entonces ahí es donde está la discusión. Santiago. Profe, entonces en esta explicación que nos estás dando, no es necesario la convivencia, ¿o sí? La convivencia Sí, o sea, si me yo ayuda a demostrar. me ayuda, pero no es necesaria.
sea, yo podría estar con mi novia y tener empresa los dos, fue puta, mejor dicho, pero no vivimos juntos. Pero el problema es que entonces si no hay convivencia, no hay unión marital. Porque la unión Ah, marital sí me exige la convivencia. por eso le estaba preguntando. Entonces ahí cómo Entonces, el punto es que lo que me permite ese artículo segundo es que yo, con menos de 2 años, también pueda formar una unión marital. Solo que yo tengo la carga de la prueba. Si yo ya llevo los 2 años, tengo a mi favor la presunción, solo con demostrar 2 años de convivencia. Vea, un contrato de arrendamiento donde dice que estamos viviendo ahí hace 2 años y 3 testigos. Ya sale. Ya ahí me quedó demostrado. Pero entonces, si yo tengo 2 menos, o sea, si yo apenas llevo 6 meses, apenas llevo 1 año, apenas llevo año y medio, ¿ahí qué? Entonces ahí le toca a usted probarlo, de que usted sí tiene una sociedad patrimonial con esa persona. Entonces usted tiene que demostrar, primero, que conviven, porque si no, no hay unión marital. Y segundo, que hay ayuda mutua, socorro, etcétera, etcétera. Es más jodido, claro que sí. Pero es que en ninguna parte dice que no se puede. Entonces ese es el caso, ese es el problema. Que como no dice que no se puede, entonces los jueces son libres de interpretar. Y la interpretación que hizo la Corte, en mi opinión, está mala. Porque la Corte dijo, no, momentico, es que la unión marital se forma desde el día 1, pero la sociedad patrimonial se forma el día 2. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en ese orden de ideas si la persona se gana el baloto en la mitad? Entonces, tiene una unión marital de hecho, pero el baloto es propio porque no han pasado 2 años. ¿What? ¿Sí? Eso no tiene sentido. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Pero bueno, es una discusión que la vamos a seguir en la próxima clase. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que la clase la vamos a seguir dando a las 7 por el problema que les dije que, pues, hombre, con nosotros nos saltamos ese pedazo del semestre. Entonces, al final empieza a las 7, termina a las 8. Antes me pasé 12 minutos de la clase siguiente. Listo. Entonces, nos vemos, muchachos. Gracias. Recuerden que la clase la dejo montada en YouTube. Listo.